Hola a todos, en este video les voy a hablar sobre la energía eléctrica. Este tipo de energía es una de las más importantes y una de las más utilizadas en la actualidad. Piense cada uno en qué es lo que maneja en su hogar: celulares, lavarropa, secarropa, la plancha, internet. Bueno, todo esto depende de la energía eléctrica. Y lo mismo ocurre en las industrias, hospitales, etc. Existe una gran dependencia del hombre en la actualidad con respecto a este tipo de energía. Bueno, los primeros datos históricos de fenómenos eléctricos los tenemos 500 años antes de Cristo, en Grecia. Ahí existía un material que se conocía como ámbar. En realidad la traducción griega es electrón. Este material, al ser frotado con una piel de cordero o un paño, adquiría la propiedad de atraer pequeños elementos, por ejemplo, pequeños trozos de papiro, lo que sería papel en la actualidad. Bueno, esto llamó la atención, como así también los truenos, los relámpagos, los efectos que producían en el ser humano algunos peces cuando se los tocaba. No, todo esto se trató de conocer, de develar el porqué, y se fue avanzando poco a poco. Todo este tipo de fenómenos se los catalogó como eléctricos, porque estaban relacionados con este elemento, el electrón, el ámbar, que al ser frotado atraía elementos. Uno de los elementos que dan inicio a la energía eléctrica y que tenemos que conocer es la carga. Bueno, les voy a ir mostrando con lo que les voy diciendo todo esto, así podemos ir viendo también a medida que van escuchando. Bueno, entonces les decía que lo que da puntapié a la energía eléctrica, lo que permite comenzar con su conocimiento, es la carga eléctrica. La carga eléctrica es un fenómeno, una propiedad que experimentan ciertos materiales que pueden atraer o rechazar a otros. Los primeros estudios, los primeros ensayos que se hicieron tratando de establecer el porqué de estos fenómenos de atracción, determinaron en primer lugar establecer que habían dos tipos de cargas. A una se la llamó negativa y a la otra positiva. Y esto se estableció por convención. Se pusieron de acuerdo en darle un nombre. Y a partir de ese momento se conoce como carga negativa y carga positiva. Los fenómenos que estudian a las cargas estando en reposo, sin moverse, constituyen lo que se denomina electrostática. La electrostática es la parte de la electricidad que estudia las cargas en reposo. Bueno, los primeros avances en este tema pudieron establecer dos principios. El primer principio establece que las cargas que tienen distintos signos se atraen. Y aparece una fuerza que hace que ambas quieran unirse, juntarse. En cambio, las cargas que tienen signos contrarios se atraen, las que tienen el mismo signo se repelen o se rechazan. Esto es lo que establece el primer principio. El segundo principio establece que en un sistema eléctricamente aislado, es decir, que está al margen
de cualquier contacto con el exterior, no hay intercambio de cargas ninguno con el exterior. En este sistema, la carga eléctrica permanece sin cambios, inalterable. Esta carga que está en el sistema se puede movilizar, se puede agrupar, pero el valor no va a cambiar. Estos son los dos principios que dan sustento a esta parte de la electricidad que se llama electrostática. Podemos establecer que hay distintos materiales eléctricos. No todos los materiales se comportan de la misma manera frente a las cargas eléctricas. Uno de los tipos de materiales se conoce como conductor. Los materiales conductores son aquellos que permiten un paso fluido de las cargas eléctricas. Y a través de ellos circulan con mucha facilidad. La mayoría de los metales son elementos conductores y tienen esta propiedad de permitir la fluidez de las cargas porque tienen una gran cantidad de electrones en la última capa de los átomos. Entonces, al haber una gran cantidad en esta capa externa, pueden combinarse con otros elementos y producirse movimientos. Y esto determina que a través de ellos los electrones, las cargas eléctricas, fluyan con facilidad. Otro tipo de materiales eléctricos son los aisladores. Al contrario de los conductores, este tipo de materiales ofrecen una resistencia al paso de las cargas, impiden que las cargas eléctricas puedan trasladarse a través de ellos. Ejemplos de materiales aisladores son el vidrio, la cerámica, el plástico, entre otros. Otro tipo de materiales se conocen como semiconductores. Y estos materiales tienen la propiedad de comportarse en ciertas ocasiones como conductores y en otras ocasiones como aislantes. Y depende el estado, la disposición que se tenga de ellos. Los semiconductores están construidos con dos materiales fundamentales, el germanio y el silicio. Alguno quizás haya oído nombrar estos semiconductores, los más conocidos son diodos y transistores, que están constituidos o de germanio o de silicio. Y un cuarto tipo de materiales son los superconductores. Se trata de aleaciones especiales de metales que, sometidos a muy bajas temperaturas, permiten una fluidez extrema de movimiento de cargas, que se tratan como conductores especiales o excelentes, pero solo a temperaturas muy bajas. Bueno, los cuerpos pueden ser electrizados, algunos de ellos pueden ser cargados, adquirir carga eléctrica. Y esta electrización de los cuerpos se puede hacer por distintos métodos. Uno se conoce como fricción, otra manera de electrizar los cuerpos es por contacto, y otra por inducción. En la electrización por fricción, dos cuerpos se frotan, se friccionan en forma veloz y parte de las cargas de uno pasa al otro, de manera tal que uno queda cargado con un tipo de carga y el otro cuerpo queda cargado con cargas de signo contrario. Ustedes lo pueden experimentar esto con un peine, un pullover o un paño
de algodón, frotan rápidamente el peine en este paño y luego lo acercan a pequeños pedacitos de papel o incluso al cabello y van a ver que hay una atracción. Y así se comprueba que los cuerpos pueden quedar cargados eléctricamente a través de la fricción. Y muchas veces también ocurre este cargado de los cuerpos por fricción en gente que tiene materiales aislantes, por ejemplo, zapatillas, calzado con goma, y viaja en el colectivo, frota el asiento, y cuando se levanta y quiere agarrar el caño para no caerse, ahí sufre una pequeña descarga. Este es otro ejemplo de fricción. En otro tipo de electrización que sufren los cuerpos es por contacto. Para poder realizar esta carga, previamente hay que tener un cuerpo cargado. A este cuerpo cargado se le acerca otro neutro, que no tiene ni cargas positivas ni negativas en exceso. Se lo toca al cuerpo previamente cargado y parte de las cargas del cuerpo cargado pasan al cuerpo originalmente neutro. Cuando se separan ambos cuerpos, los dos quedan cargados con el mismo tipo de carga. Esta es otra forma de electrización. Y la tercera forma se conoce como inducción. En este caso también hay que contar con un cuerpo previamente cargado. Pero en este caso se le acerca un cuerpo neutro en forma mínima, y se lo acerca muchísimo, pero sin ponerlos en contacto. En este caso va a haber un reagrupamiento de las cargas. Un tipo de carga se va a aproximar a la superficie de uno de los cuerpos y otro tipo de carga, contrario, se va a arrimar a la superficie del otro cuerpo. Si se separan ambos cuerpos, el cuerpo cargado originalmente mantiene su carga y el cuerpo neutro vuelve a estar neutro. Si queremos que quede cargado, repetimos el procedimiento, lo arrimamos al cuerpo cargado, se produce este desplazamiento de las cargas y antes de separarlos hay que tocarlo. Se puede tocar con el dedo. De esta forma, parte de las cargas van a pasar a través del cuerpo humano y van a quedar en este cuerpo, que originalmente era neutro, cargas del signo contrario. Bueno, siguiendo con los avances que se produjeron en el conocimiento de estos fenómenos eléctricos, uno de los físicos más importantes, Charles Coulomb, estableció una ley que lleva su nombre y que permite determinar el valor de la fuerza eléctrica que se establece entre dos cargas. Coulomb llegó a la conclusión que la fuerza eléctrica entre cargas depende del valor de cada una de ellas, depende del material que se interponga entre ambas cargas, aire, plástico, vacío, cualquier material, y depende de la distancia a la que se sitúen las cargas. Bueno, acá tenemos la expresión matemática de la ley de Coulomb y vemos que la fuerza eléctrica tiene una relación directa con el valor de cada una de las cargas. Tenemos dos cargas, A y B. Entonces, el valor de una de ellas lo llamamos Q sub A y al valor de la otra carga, Q sub B. La fuerza resulta directamente proporcional al valor de cada una de las cargas. ¿Esto qué significa? Que si una de las cargas aumenta su valor,
al doble, la fuerza va a aumentar al doble. Si una de las cargas disminuye su valor 3 veces, el valor de la fuerza también disminuirá 3 veces. Hay una relación directa entre fuerza y el valor de cada una de las cargas. Y lo mismo ocurre con el tipo de material. El tipo de material queda representado por una constante, un valor que no cambia, por eso es constante, y se conoce como constante dieléctrica. Cada material tiene una constante dieléctrica diferente. También va a depender la fuerza eléctrica del tipo de material que se encuentre entre ambas cargas. Si el valor de esta constante aumenta 5 veces, la fuerza eléctrica también va a aumentar 5 veces. Hay una relación directa entre constante dieléctrica o tipo de material y el valor de cada una de las cargas. Esto lo pudo establecer Coulomb después de muchos ensayos, muchos estudios. Y por último, la fuerza resulta inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Inversamente proporcional significa que si la distancia aumenta, la fuerza va a disminuir. Y si la distancia se incrementa, la fuerza se va a reducir. Van en sentido opuesto. Cuando una aumenta, la otra disminuye. Y no solo ocurre esto, que una aumente y la otra disminuye, sino que esta relación tiene que ver con el cuadrado de la distancia. Significa que si la distancia aumenta al doble, la fuerza eléctrica va a disminuir 4 veces. Si la distancia se reduce a la mitad, la fuerza va a aumentar al doble. Acá tenemos el esquema. Tenemos dos cargas, en este caso una positiva y otra negativa, y entre ambas se va a generar una fuerza eléctrica, que está representada por este vector rojo. Va a haber una fuerza que va a llevar a la carga B hacia la carga A, y la misma fuerza se va a generar que la carga A se dirija hacia la carga B. Va a haber una fuerza de atracción, porque ambas cargas tienen signo diferente. Si en cambio las cargas tuviesen el mismo signo, esta fuerza apuntaría la de la carga B hacia la derecha y la de la carga A hacia la izquierda, que se alejarían. La fuerza sería de repulsión. Y acá tenemos la distancia que hay representada entre las cargas. La distancia se mide desde el centro de la carga A al centro de la carga B. Entonces, sintetizando, Coulomb estableció que entre cargas eléctricas se genera una fuerza eléctrica que tiene la dirección de la recta que une ambas cargas, tiene sentido hacia ellas, si tienen signo contrario, y hacia afuera de ellas, si tienen el mismo signo, y el valor de esta fuerza resulta directamente proporcional al valor de cada una de las cargas, al tipo de material que se interpone entre ellas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto es lo que establece Coulomb, y queda representado matemáticamente por esta ecuación. Bueno, ¿cuáles son las unidades de cada una de las variables que intervienen en esta ley de Coulomb? Bueno, las cargas tienen como unidad en el sistema internacional al Coulomb, que queda representado con la letra C mayúscula. Recuerden que todas las unidades se representan con letra minúscula, como el metro, kilogramo, tonelada, segundo, y únicamente se representan con letra mayúscula si son las iniciales de
apellidos de físicos, por ejemplo, Coulomb, Newton. La constante dieléctrica tiene como unidades Newton, metro cuadrado, dividido Coulomb cuadrado. La distancia tiene como unidad en el sistema internacional el metro y la fuerza eléctrica al newton. La carga más pequeña que podemos encontrar en la naturaleza corresponde a un elemento que forma parte del átomo que se llama electrón. Bueno, la carga de un electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. 1,6 dividido 10 y 19 ceros. Y el valor es negativo. Se estableció que la carga de este elemento tiene signo negativo. Otro elemento que forma parte del átomo también, que se llama protón, tiene el mismo valor de carga que el electrón, pero signo contrario. En este caso, la carga de un protón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, pero en este caso positivo. Otra cosa importante que tienen que recordar cuando trabajen con la ley de Coulomb es que el valor de las cargas, no importa el signo que tengan, siempre en la fórmula se coloca positivo. Si se trabaja con el valor absoluto de las cargas. Si ustedes en algún caso, cuando resuelven, ponen signo negativo, puede ocurrir que cuando quieran calcular otro tipo de variable, por ejemplo la distancia, encuentren con que no lo puedan hacer. Entonces, es importante recordar que tanto la carga 1 y la 2, o la A y la B, siempre se colocan en la fórmula con signo positivo. Si queremos calcular alguna otra variable que no sea la fuerza eléctrica, lo que tenemos que hacer es despejar de la fórmula. Despejar es dejar solo a la variable y arriba. Bueno, con esto entonces terminamos con esta parte que les quería comentar de energía eléctrica y continuaremos en otro video.